Era una noche calurosa pero silenciosa, cuando los cantos de los grillos retumban entre las oscuras calles vacías. Un arqueólogo de nombre John Evans cruzó el Canal de la Mancha el 1 de marzo de 1859 en un barco de vapor que zarpó de Folkestone rumbo a Boulogne. Pronto tomó un ruidoso tren hasta Abbeville. Ahí se encontró con Joseph Prestwich, reconocido geólogo inglés. Mientras ese año se presenciaba la tormenta solar más poderosa registrada en la Tierra, ellos viajaban para investigar ciertos descubrimientos realizados por Jacques Boucher. Fue durante estos días donde todo iba a cambiar para siempre. Dentro de una oscura cueva, encontraron objetos, huesos y herramientas, demostrando que la Tierra, el planeta donde todos vivimos, era mucho más antiguo que lo narrado por los antiguos textos religiosos. ¿Qué? ¿Más antiguo? La Tierra no debería de tener más de 5000 años. Por estos años, Boucher había llegado a tener muchos problemas con sus descubrimientos, principalmente porque él no era un arqueólogo como tal, sino un aficionado. Tenía una pasión por las excavaciones, pero dicha pasión ardió en él pasados sus 50 años. La dulce en sus investigaciones la tuvo en Inglaterra, ahí llegó a tener más éxito. Anteriormente, alrededor de la isla británica, se descubrieron huesos fosilizados de mamut, león, rinoceronte, reno y otros animales extintos del Pleistoceno, y bajo ellos, herramientas fabricadas por el hombre primitivo. Evans, en su diario, nos narra así su experiencia. Seguimos hasta el foso donde con seguridad podía apreciarse el filo de un hacha en el lecho de grava inalterado a 3,5 metros de la superficie. Una de las características más extraordinarias del caso es que casi todos, si no todos, los animales cuyos huesos se han encontrado en el mismo lecho que las hachas están extintos. Están el rinoceronte, el uro, hay un tigre, y también hay restos de mamut. Fue este y los muchos otros hallazgos en Francia e Inglaterra los que convencieron a Evans de la inmensa antigüedad del hombre. Fue una idea que defendió con mucho valor, mientras al mismo tiempo surgía en todo el mundo una nueva concepción: la existencia de una era primitiva. Durante milenios, la forma de narrar o descubrir el pasado y transmitirlo tuvo muchas etapas de desarrollo. En tiempos antiguos, el sabio de la comunidad les contaba oralmente los sucesos que les acontecían a las personas, tallas e historias, todo ello muchas veces en una bella canción. Con el paso de los siglos, la forma más recurrente de descubrir el pasado era acudiendo a los libros religiosos, quienes se habían formado recopilando las leyendas y los mitos de muchos pueblos. Heródoto, el historiador más antiguo, viajaba por el mundo descubriendo estos relatos. Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el horizonte. Tratando de reconstruir en las 9 musas, que así se titula su libro, el pasado y los acontecimientos que subyacían a su tierra y a otras tierras cercanas. Influido en métodos arcaicos, incluso para sus años, fue Tucídides, un militar que, tras cansarse de las pesadas espadas de la guerra, sistematizó estos acontecimientos, aportándole un enfoque metodológico. Esto significa que comenzó a usar fuentes y testigos oculares que confirmaran los hechos con sus propios ojos. En el siglo III a.C., la historia ya no solo eran narraciones que se transmitían de persona a persona. Evans, Prestwich y Boucher no fueron sino los siguientes en descubrir lo que una larga lista de personas ya habían ido intuyendo. En el siglo V a.C., a una princesa tracia se le hizo buena idea enterrarse con objetos primitivos para tener una mejor vida después de la muerte. Plinio el Viejo, quien murió en la erupción de Pompeya, observaba estos particulares objetos y creía que eran rayos petrificados. Otros contemporáneos a su época incluso llegaban a creer que se trataba de flechas de hadas. Un médico alemán con el nombre Georgius Agricola, que vivió el descubrimiento del Nuevo Mundo por parte del Reino de Castilla, fue de los primeros en creer que estos objetos extraños podrían tener origen humano. Isaac Lapégue, un librero calvinista francés, en 1655, terminada ya la Guerra de los 30 años, escribió uno de los primeros libros que desafió el relato bíblico de la creación. El libro fue acusado de profano e impío, quemado, y su autor murió medio mal de la cabeza en un convento. Triste destino para alguien así. Hasta ese momento, la verdad estaba en las Escrituras, y la verdad decía que los hombres aparecieron con Adán y Eva hace apenas unos miles de años según el Génesis. Se empezó a hablar de un concepto muy delicado: las razas preadánicas. Los defensores de esta idea argumentaban que existieron poblaciones mucho antes de Adán y Eva, y esta pareja solo habían sido los primeros del pueblo abrámico.
Por el resto de la Edad Moderna, aquella edad del colonialismo, la conquista y la ilustración, hubo mucho debate respecto a este asunto. Se formaron dos bandos, los catastrofistas versus los uniformistas. A los catastrofistas podemos describirlo como el lado más tradicionalista, ya que se atenían más al relato bíblico de la creación. Para ellos, el pasado podía describirse como una serie de catástrofes. Estas acababan con la vida y Dios creaba versiones mejoradas. La historia del Arca de Noé sería una prueba, un registro, el hecho histórico más reciente de las destrucciones que hubo. Para colmo, grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XIX en Oriente Próximo, en particular los de las ciudades bíblicas como Nínive y Ur de los caldeos, contribuyeron a apoyar los argumentos de esta teoría. Por el contrario, este mismo siglo XIX, que llegó tras la Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón, cuando apenas los uniformistas recibieron apoyo por parte de la geología, ellos defendían que el cambio del registro geológico, o sea, la escala de tiempo que se tiene por las diferentes capas de la Tierra, sucedía de manera continua, similar como era para Heráclito. El cambio geológico era fluido y lento, muy lento. La Tierra que vemos a nuestro alrededor era el resultado de miles de procesos naturales que ocurren en el pasado y que son los mismos que ocurren hoy en día. Pero esta versión significaba que la Tierra era mucho más antigua de lo que creíamos. Otro autor, de Maillet, sostuvo que el mundo estuvo originalmente cubierto por un mar muy profundo. 1833. Durante 3 años, un hombre tuvo el ánimo de resolver el dilema de una vez por todas, empleando sus propias observaciones. Su nombre fue Charles Ley. Publicó un libro titulado Principles of Geology, donde expuso gran detalle y con gran ánimo su conclusión. Para él, el pasado fue un periodo largo e ininterrumpido, y que el mundo actual fue el resultado de los mismos procesos geológicos que conocemos, pero si la naturaleza podía manipularse de tal manera a lo largo del tiempo, ¿esos procesos podrían aplicar también a los seres humanos? Seguramente esta pregunta se la hizo uno de los más sabios lectores de él, Charles Darwin. Ley, durante muchos años, aceptó la antigüedad de la Tierra, pero ¿en qué parte de todo esto estaban los seres humanos? El Génesis, podía estar equivocado, pero ¿en qué sentido y por cuánto? Justo una década después de la publicación de Ley, Robert Chambers, editor y erudito de Edimburgo, publicó de forma anónima una obra con el título de Vestiges of Natural History of Creation. El libro tuvo un gran impacto en Gran Bretaña. Fue él, y no Darwin, quien presentó la idea de la evolución de las especies a un público más amplio. Su oración más importante en esta obra fue: el progreso de la vida orgánica es que el tipo más simple y primitivo, bajo una ley a la que se subordina, la de producir semejantes, dio origen a un tipo superior a él y a su vez produjo el nivel siguiente, y así hasta llegar al punto más alto. Con el descubrimiento de objetos antiguos usados por humanos, la idea de la evolución empezaba a volverse más probable. ¿Cómo era posible que fuésemos tan antiguos? ¿Quién creería tal estupidez? Edad de piedra, edad del bronce y edad del hierro. Fueron las divisiones hechas en tiempos de Lucrecio, poeta y filósofo romano hace aproximadamente 2000 años. Nadie se había tomado en serio estas diferencias hasta que apareció la figura de Christian Jorgen Thomsen en Dinamarca. El danés se especializaba en coleccionar monedas y en la historia económica. Tal currículo le dio un puesto como curador del Comité Real para la Preservación y la Recolección de las Antigüedades Nacionales. Organizó por primera vez los objetos tomando como referencia esta división temporal para adjudicarles una antigüedad histórica. Esas observaciones dieron el germen a una cronología, una edad vieja, edad de piedra o paleolítico, una nueva edad de piedra o neolítico, una edad del bronce y una edad del hierro. Fue por todo esto que al regresar Evans y Prestwich a Inglaterra, ya era imposible que fueran ignorados. Tras visitar a Boucher, la importancia y el significado de las hachas de mano de piedra que encontraron en aquella cueva ya no podían ser ignorados por el alcance mediático y académico. Medio año después, en los últimos días de un frío noviembre, Charles Darwin publica aquella obra que cambió la historia y la forma de ver al mundo para siempre: El origen de las especies. Su objetivo claramente no fue descubrir cuánto tiempo había vivido el hombre, cuánto viejo podía ser, sino mostrar cómo una especie podía transformarse en otra, lo que desarrollaba la idea de Chambers y acababa con la necesidad teológica de un creador. La selección natural les dio respuestas a muchas interrogantes. Una de ellas fue la cuestión de los cambios en el registro paleontológico. La gran antigüedad del hombre pasó de ser un mito a una sorprendente realidad, de un unívoco, verdadero y claro origen, a un oscuro pantano que traía a la mesa muchas más interrogantes y tempestades. Si alguna vez fuimos primates, no muy diferentes a otros animales, ¿cuándo comenzamos a usar la razón? ¿Cuándo empezamos a usar el lenguaje? Y más aún,
¿Cómo empezamos a transformar el mundo a nuestro favor supuestamente? La clave estaba en estudiar estos objetos primitivos. La arqueología fue haciendo de las suyas alrededor del siglo XIX, aportando muchos descubrimientos. La historia ya no solo era oral, escrita o documentada, ahora se había convertido en una especie de ciencia física utilizada para interpretar a las sociedades pasadas. Comenzamos a poder describir los escenarios y ambientes históricos con mayor exactitud. Un ejemplo es la fecha de la fabricación de las primeras herramientas de piedra. Esta se fue desplazando hacia atrás, cada vez se fue descubriendo que eran más antiguas, más y con cada hallazgo, hasta alcanzar una fecha tan remota, geográficamente ubicada en el río Gona, en Etiopía, que se sitúa aproximadamente 2,7 millones de años en el pasado.